Hola amigos. Dicen que la avaricia rompe el saco, y esto es lo que le está pasando al occidente colectivo. Tenía montado el chiringuito financiero del dólar, que en realidad es la estafa piramidal más grande que se ha dado en la historia de la humanidad. Desde que en julio de 1944, año en que se firmaron los acuerdos de Bretton Woods, y el patrón de la divisa pasó del oro al dólar, los países occidentales no han parado de enriquecerse ellos, y empobreciendo al resto del mundo. Y en esta dinámica avariciosa del mundo capitalista occidental, su tarea principal consiste en no permitir que nadie ponga en peligro su hegemonía. Por eso, amparado en la brutalidad de su brazo armado, OTAN ha estado aplastando a toda nación que lo cuestionara. Pero cuando más seguros se encontraban en sus palacetes de invierno disfrutando de las mieles de sus jardines borrelianos, Putin les despertó bruscamente de su somnolencia placentera en sus aromáticos jardines. Y ahora, orondos perdidos por el atiborro de dólares que acumulan en sus panzas, se encuentran con que el resto del mundo también ha despertado al ritmo de la música que ha puesto en marcha Vladimir Putin, que tiene toda la pinta de ser una confabulación mundial antioccidental que ya se ha puesto en marcha. Y los michelines de dólares que Estados Unidos y Occidente tienen acumulados en sus orondas barrigas, se han convertido en una deuda monstruosa que hará que su corazón financiero deje de palpitar. Porque todo tiene un límite, como los globos, que si les metes más aire del que su límite elástico puede soportar, estallan. Ahora mismo, Rusia y sus socios del BRICS está frustrando la mayor estafa financiera estadounidense de la historia, y esto es compartido incluso por expertos financieros estadounidenses. El dólar estadounidense ha sido muy popular en el mundo durante décadas, lo que se vio reforzado por los indicadores positivos de la economía estadounidense y las grandes mentiras en las que se ha sustentado el imperio. La semana pasada se celebró en Nueva Delhi una reunión que pasó casi desapercibida en Occidente, que indica que Rusia está a un paso de crear una alianza contra Occidente, a punta de diplomat. Al margen de la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, mantuvo una conversación privada con el primer ministro indio, Narendra Modi, dice el material de The Diplomat. Como se señala en el informe, la información sobre la reunión en el dominio público es desafiantemente escasa. Pero es bien sabido que conseguir una reunión con el primer ministro de la India no es tarea fácil, requiere argumentos muy convincentes. El material de la edición estadounidense señala que desde el comienzo de los eventos ucranianos, el comercio entre Rusia y China se ha incrementado exponencialmente. Y el liderazgo ruso está hablando de planes a largo plazo para usar el yuan como moneda para pagos internacionales, y el presidente ruso, Vladimir Putin, también habló sobre esto durante la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú. En el último año fiscal, las importaciones de India desde Rusia aumentaron en un 400%. En la actualidad, la Federación de Rusia es el cuarto mayor socio comercial de la India, y el comercio entre los dos países se está expandiendo. The Diplomat señala que si bien hay dudas de que India quiera desempeñar un papel más activo en la construcción de una economía libre de dólares. En particular, existen serios desacuerdos entre India y China con respecto a los límites y la propiedad de varios territorios en el Himalaya. Sin embargo, nada de esto significa que India no esté dispuesta a desafiar el dominio global del dólar. La ansiedad sobre la hegemonía occidental es una parte más grande de la cultura estratégica de India, de lo que la mayoría en Washington podría darse cuenta. Y el uso generalizado de sanciones económicas por parte de Estados Unidos y Europa ha preocupado a los políticos y al público del país durante años, dice el artículo. Y si el presidente ruso logra aliviar las tensiones entre India y China, contribuyendo al acercamiento de estos dos países, es posible que se forme un nuevo bloque en el este, según The Diplomat. Esta es una tendencia que todos en Washington deberían estar observando mucho más de cerca de lo que están ahora, enfatiza la publicación. También está claro que existe preocupación en Occidente por un posible acercamiento entre Rusia y China. Y si India se une a este proceso, habrá aún más motivos de preocupación. Por eso Washington está siguiendo una política muy cautelosa con este estado, ya que esperan ganárselo para su lado, y los estadounidenses
se abstienen de amenazar a India con sanciones por cooperar con Rusia. Y esto solo dice mucho. También el analista estadounidense, Sean Ring, dice en el Daily Reckoning, que en los últimos años las autoridades de los Estados Unidos han cometido muchos errores que han negado el atractivo de la moneda estadounidense. Pero el dólar ha sido tan mal administrado, ya sea porque la Reserva Federal eleva las tasas demasiado rápidas, o que el gobierno de Estados Unidos convierta su moneda en un arma al imponer sanciones y congelar los activos rusos, que el mundo está listo para sacrificar la estabilidad por un salto a la oscuridad. Durante la última semana, los medios de comunicación mundiales han estado llenos de los siguientes titulares: ¿reemplazará el dólar a la nueva moneda BRICS? China y Rusia están trabajando en una alternativa a SWIFT, Malasia e India evitarán el dólar. La moneda más vendida en Rusia es el yuan chino, Brasil y China liquidarán su comercio en yuanes, no en dólares. Sean Ring cree que estas noticias son extremadamente importantes, ya que son presagios de eventos muy negativos para Estados Unidos. El bloque Los BRICS, liderado por Rusia y China, buscará reducir su dependencia del dólar mediante la creación de sistemas financieros alternativos. Además, muchos otros estados, como Arabia Saudita, están atrayendo sus iniciativas. Este último ya acordó vender su petróleo a China en yuanes. Y si el reino saudí realmente practica tales esquemas, entonces, ¿qué hará con las ganancias del yuan? La respuesta es simple: devolverán esta moneda a China como inversión, tal como lo han hecho con el dólar estadounidense durante los últimos 50 años. Por lo que dicen estos analistas estadounidenses, malos tiempos corren por Occidente para dejar de fumar, y toda esa acumulación de dólares que se está acumulando en los Michelins de Estados Unidos, y que ya se ha convertido en deuda, hará que la grasa le salga hasta por los ojos, hasta que reviente como un grano purulento, que salpicará todo el planeta. La deuda del gobierno de los Estados Unidos ha estado creciendo de manera constante a lo largo de los años. De 2000 a 2023, creció de 5,7 billones de dólares, a 31,4 billones de dólares, que es mucho más del 100% del PIB de Estados Unidos. El crecimiento más activo de la deuda nacional de Estados Unidos se produjo durante la pandemia de COVID-19, 4,7 billones de dólares. Esta cifra incluye el gasto debido a la Ley de Seguridad Económica y Alivio del Coronavirus, la Ley de Respuesta al Coronavirus de las Familias, la Ley de Asignaciones Consolidadas, y la Ley del Plan de Rescate estadounidense de 2021. Estos paquetes incluyen una variedad de medidas de apoyo económico, incluidos pagos directos a individuos, mayores beneficios por desempleo, préstamos y subvenciones para empresas, así como financiamiento para instalaciones médicas y la distribución de vacunas. Se trata del mismo dinero helicóptero que aseguró la relativa estabilidad del sistema financiero en ese periodo, en una especie de chulería, como diciendo, el que no pueda imprimir dólares que se joda. Pero la operación de Putin les ha pillado con unos pelos que están impresentables. Es probable que el próximo debate sobre el techo de la deuda en junio cree solo una apariencia de discusión antes de que se tome la inevitable decisión de ampliarlo. Algo que siempre ha ocurrido, porque siempre hacen lo mismo, un acto de propaganda para que el mundo crea que hacen cosas importantes, cuando todo es más sencillo. Ellos dicen, el techo de deuda nos importa una mierda, porque ya es tan grande que nunca la podremos pagar, entonces ¿qué importa deber trillón más, que trillón menos, si al final los marines lo arreglan todo? La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, insta regularmente a los legisladores a elevar el techo de la deuda. En su opinión, la negativa a aumentar podría ser desastrosa para la economía estadounidense. Yellen señaló que el techo de la deuda se había aumentado muchas veces en el pasado, y que no aumentarlo ahora no tendría precedentes y conduciría a un incumplimiento. ¡Ay que me parto! ¿Cuántas veces hemos oído esto? En los Estados Unidos, por supuesto, hay opositores a tales medidas, por ejemplo, el congresista de Arizona Andy Biggs. En su opinión, el techo de la deuda no debe elevarse sin recortes significativos en el gasto público. El déficit estructural del presupuesto estadounidense se ha cubierto durante décadas con la emisión de bonos del Tesoro, que,
De hecho, se imponen a los inversores de todo el mundo como una inversión de fondos sin oposición. Antes solían decir los diplomáticos estadounidenses a los gobiernos títeres, o compras deuda o los marines, ¿qué eliges? No sin antes pasar por el calvario de que si algún país no muestra suficiente interés en los instrumentos de deuda de Estados Unidos, rápidamente surgen problemas con el financiamiento de proyectos locales por parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los grandes grupos bancarios. En algunos casos, las estructuras financieras estadounidenses recurren a la presión directa, organizan crisis financieras locales y disturbios. Todo esto recuerda mucho al crimen organizado a nivel interestatal, pero a lo bestia. Pero la pregunta es, ¿hay razones puramente económicas para no aumentar la deuda nacional de Estados Unidos? Por supuesto, una nación con una deuda impagable que la sustentaba con el peso de las botas que sostenían la hegemonía del imperio. Si estas botas ya no mandan en el mundo, ¿cómo van a seguir viviendo del cuento de Falsimedia? Todo lo que venga a partir de ahora, será pura ficción, y un puro, mantenerla y no enmendarla. Si la tasa de descuento se mantiene alta, el gobierno tendrá que gastar más dinero pagando intereses sobre los bonos vendidos. Esto reducirá la cantidad de fondos para otros programas gubernamentales, por ejemplo armar a Ucrania. Un alto nivel de endeudamiento puede provocar una pérdida de confianza en la economía estadounidense por parte de los inversores extranjeros, y, en consecuencia, una disminución del valor del dólar. Pero en el contexto de la posibilidad de obtener financiación ilimitada, lo más probable es que estos argumentos no se tengan en cuenta, y entremos en lo que se podría denominar pura ciencia ficción monetaria. Según la proyección a largo plazo de la Oficina de Presupuestos del Congreso de los Estados Unidos, se espera que se supere el techo de deuda en 2033 y 2050 en las próximas décadas. En 2033 la deuda pública será de unos 39,4 billones de dólares. Esto es alrededor del 118% del PIB de Estados Unidos, PIB que por otra parte se estaba basando en lo que sacaban con guerras como las de Irak, Libia, Siria, Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginémonos lo que ocurrirá sin esas guerras pecuniarias. Para 2050, la deuda nacional será de aproximadamente 95 billones de dólares. Esto sería un aumento significativo de los niveles actuales, con una deuda proyectada de alrededor del 195% del PIB en ese momento, pero seguramente las cuentas las han sacado contando con más libias, etc. ¿Y si no? La tasa promedio de aumento de la deuda pública de 2023 a 2033 será de alrededor del 2% anual, y en el periodo hasta 2050 será de alrededor del 4,4% anual. El pronóstico de la deuda del gobierno estadounidense puede ajustarse dependiendo de los eventos económicos y políticos futuros. Los cálculos se basan en el supuesto de que los legisladores estadounidenses seguirán elevando el techo de la deuda si es necesario, evitando un incumplimiento. En resumen, tenemos un aumento total de la deuda pública de 63,5 billones de dólares hasta 2050. Lo que promedia un aumento anual de alrededor de 2,3 billones de dólares por año. Esto es aproximadamente la mitad de los fondos gastados para compensar las consecuencias de la pandemia, con la tasa de descuento actual de la Reserva Federal del 5%. Un aumento de la deuda pública teóricamente podría proporcionar suficiente liquidez en la economía con un control relativo sobre la inflación. El objetivo principal de la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos ahora es mantener las tasas de crecimiento y evitar un fuerte aumento de la inflación. Con base en estos datos, parece muy probable, no solo un aumento puntual del techo de la deuda, sino la adopción de un programa para aumentarlo, lo que permitirá planificar inversiones a largo plazo con un periodo de recuperación de más de 5 años. Y todas estas son áreas de alta tecnología de importancia estratégica para el desarrollo de la economía estadounidense. En los Estados Unidos, esto ayudará a mantener el volumen de financiamiento presupuestario para numerosos programas gubernamentales, y ayudará a las empresas a competir por los mercados mundiales. Por ejemplo, el programa para trasladar la producción de alta tecnología de la Unión Europea a los Estados Unidos, bajo la Ley de Reducción de la Inflación, ya ha demostrado su eficacia,
Podemos ver programas similares en otros sectores de la economía estadounidense. Pero claro, nadie se preguntará si Europa estará dispuesta a seguir tratando. O por contra, por estas fechas ya estará unida a Rusia y China en el BRICS, al menos muchos países. En términos sociales, elevar el techo de la deuda permitirá continuar con el pleno financiamiento de los programas de seguridad social, lo que puede garantizar suficiente estabilidad política interna. Una parte importante de la deuda pública puede ser absorbida en el mercado interno estadounidense por fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos y hogares. ¿Pero de qué hostias pueden hablar? ¿De no seguir aumentando las tiendas de campaña en las aceras de la mayoría de las ciudades de Estados Unidos? El enorme presupuesto militar estadounidense también se financiará en gran medida con nuevos niveles de deuda pública. Para la economía mundial, esto significará la formación de un nuevo sistema económico. Los países que han perdido su soberanía política y económica se convertirán de hecho, en donantes financieros de Estados Unidos y consumidores de nueva deuda pública. Ahora la crisis bancaria en la Unión Europea está obligando a los bancos centrales de estos países a captar ingentes cantidades de dólares para evitar el colapso del sistema financiero. El simple hecho de encender una imprenta podría aumentar la inflación y socavar la confianza de los inversores en el euro. Para los inversores privados, los instrumentos de deuda de renta fija de Estados Unidos también se están volviendo más atractivos en el contexto de una tasa de descuento más baja en la zona euro. Esto contribuye al flujo de capital privado de la Unión Europea a los Estados Unidos. Para los países que no quieran convertirse en donantes, la creación de un sistema financiero y de pago alternativo será aún más urgente. Esto permitirá no cargar su presupuesto con nuevas obligaciones de deuda de los Estados Unidos, cuya disposición real tanto el Tesoro como la Oficina de Presupuesto del Congreso prefieren guardar modestamente en silencio. Ante esto los pueblos ya estarán más que hartos, y lo mismo que cuando en Cuba ya barruntaban que los barbudos se acercaban a La Habana, para luego cantar, y en eso llegó Fidel. Ahora los pueblos ya barruntan que Vladimir Putin se ha puesto en marcha junto a los BRICS, y es posible que todas estas historias de los techos de deuda y chorradas de esas, se conviertan en el cuento de la lechera para Estados Unidos y la OTAN. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.